Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema eh, bien interesante que en lo personal me encanta porque es una de las escuelas de terapia familiar que tiene un enfoque mucho más social. Se trata de la Escuela de Roma y es una escuela que tiene por primera vez desde el desarrollo de la psicoterapia sistémica un énfasis muy importante en el impacto de los suprasistemas. Es decir, además de hacer un análisis del sistema familiar en el que se encuentra el individuo, le preocupa qué ocurre con las familias de origen, es decir, de los abuelos de cada línea de la familia, y también le interesa mucho cómo impacta la comunidad o la sociedad en o respecto a las tradiciones, las costumbres, los valores de cada contexto social y comunitario. Así que esta es una escuela que se mueve mucho más hacia la parte social y personalmente me parece muy bella. Bueno, en esta escuela hay cuando menos dos conceptos sumamente importantes e interesantes para evaluar y diagnosticar y al mismo tiempo proponer intervenciones tomando en cuenta estos aspectos de suprasistema, digamos aspectos más macro. De entrada, hace una evaluación de cómo funcionan dos grandes movimientos al interior de la familia. Proponen Mauricio Andolfi y su equipo de trabajo que por un lado existe un movimiento de individuación que se va dando hacia un sentido de la familia, es decir, toda familia sana y funcional tendría que permitir que sus miembros desarrollen su propia personalidad, tengan sus propias decisiones, respeten sus necesidades y tengan un estilo propio. Al mismo tiempo que en otro sentido se va dando un movimiento de cohesión que los abriga o los cobija a todos independientemente de sus diferencias. Con todo y ellas, ninguno se siente amenazado por sentirse tan diferente a lo que el sistema nuclear propone e incluso los sistemas de familias de origen o incluso la propia comunidad. Una familia funcional irá haciendo esto en todo momento, como un engranaje en el que los individuos saben que tienen todo el derecho a ser respetados precisamente en su individualidad, en esa parte muy específica y particular que cada uno tiene, y que al mismo tiempo eso no amenace su permanencia en este núcleo familiar o en esta comunidad. Pueden existir disfunciones familiares que pueden estar determinadas por estos dos movimientos cuando no existe la suficiente flexibilidad para que ambos convivan. Y entonces pueden existir familias en las que la individualidad es mucho más fuerte que la cohesión. Estas familias suelen ser familias muy desligadas. Cada quien anda por su lado, cada quien anda en su patín y existe poca cohesión o sentido de pertenencia al grupo. El otro ejemplo es el que tiene que ver con la cohesión como fuerza fundamental que va asfixiando la individualidad y casi no existe la posibilidad de que cada persona tome sus decisiones si no están aprobadas por el conjunto familiar o la comunidad a la que pertenece. Estos dos extremos, tanto la individualidad por encima de la cohesión o viceversa, la cohesión por encima y sacrificando la individualidad, puede generar muchísimas disfunciones familiares.
Hay un ejemplo que a mí me gustaría sugerirles, que además está ahorita en, en Netflix, y es una serie que además es súper cortita, pero es increíblemente ilustrativa exactamente para estos conceptos de los que les estoy hablando. Esta serie, a lo mejor algunos ya la están adivinando, se llama Unorthodox, en español es poco ortodoxa, y en general describe la historia, que además fue real, de una mujer que creció en una comunidad. Ay, problemas técnicos otra vez, espérenme tantito. En una comunidad en donde pausa, en donde es una comunidad muy rígida, de judíos ortodoxos que por su historia de vida fueron sobrevivientes al Holocausto. Y en esta noción, para ellos, el mundo quiso extinguirlos, por lo que están convencidos de que tienen que continuar con estas tradiciones para que no se extingan nunca. Pero son tradiciones sumamente rígidas, absolutamente rígidas. Y en ello, esta comunidad le da mucha más fuerza a la cuestión de cohesión que a la fuerza de individuación. Es tal la, digamos, asfixia que ocurre con algunos miembros al interior, que una de sus miembros hace todo lo posible por intentar hacer cosas a las que tiene derecho, pero se ve a lo largo de la historia que todos esos intentos son apagados por las tradiciones de esa comunidad. Lo que suele pasar con estos sistemas que son muy cohesivos es que asfixian y expulsan a los miembros que quieren manifestarse en su total individualidad. Les recomiendo mucho esa película. Estoy seguro que la van a disfrutar. Denme chance nada más de hacer aquí un ajuste técnico. A ver cuánto nos dura. Bueno, esos son dos de los principales conceptos que la Escuela de Roma maneja. Para ellos es muy importante que cuando una familia venga, de verdad hagamos un análisis amplio de cuáles son las tradiciones, de cuál es la cultura, cuáles son los valores, incluso de manera muy, muy importante, los mitos familiares. Y para ello proponen una técnica bien interesante que se llama el escudo de armas, que tiene que ver con ejemplificar a través de símbolos cuáles son las grandes fuerzas, valores, incluso mandatos que cada una de las partes de su familia le ha heredado. Y que entonces la persona tenga la posibilidad de hacer un autoanálisis en el que vea cómo ha aceptado o rechazado una u otra parte, o con cuál se identifica, o incluso con cuál de ellas está lidiando, porque se siente afectado o porque siente que esa parte de la herencia le está causando muchos conflictos. Tener en claro estas nociones más sociales nos permite entender un chorro de cosas que no solamente están determinadas por la personalidad del individuo que viene a consulta. Tenemos que entender, por ejemplo, que si viene a consulta una chica de 20 años porque se quiere independizar, se quiere salir de su casa, incluso quiere vivir un tiempo con su pareja, pues depende de entrada de en dónde ocurra este evento. Por ejemplo, no es lo mismo que una chica del DF o una chica de Norteamérica haga este planteamiento a que lo haga una chica aquí en Durango. Las circunstancias de la sociedad duranguense son muy distintas a la sociedad en la Ciudad de México.
Y entonces, si nosotros no nos centramos en ver cuál es el contexto por el cual la persona, por el cual la persona percibe como complicado hacer esta separación, podríamos tener el prejuicio y decir, oye, pero tú ya eres adulta, oye, pero tú ya estás trabajando, oye, pero tú para qué le tienes que pedir permiso a tu familia. Bueno, es que no sabemos qué mandatos o cuál sea el precio de desobedecer esos mandatos si lo vemos desde un prejuicio y no entendemos su situación local. Por eso esta escuela es sumamente importante. Además, permite, desde mi punto de vista, de pronto aterrizar temas o conceptos que pueden parecer solo de análisis social o político para traerlo a la vida concreta de cada individuo que nos consulta. Sabemos, por ejemplo, que el tema del feminismo, pues es un tema global en el cual se hacen muchos análisis de tipo histórico, antropológico, social, político, económico, de todos tipos, desde la parte del análisis. El asunto es que cuántos de nuestros pacientes, cuántas de nuestras pacientes están viviendo situaciones en las que sería muy importante que ellas tuvieran, además de reflexiones acerca del feminismo, pues por supuesto transformaciones en sus estilos de vida que por supuesto les van a llevar incluso a veces a cuestionar y desobedecer estos sistemas de tradición machista y misógina. El asunto es cómo la acompaño en ese descubrimiento si para ella eso es importante. Y cómo a través de irla acompañando ella puede ir encontrando herramientas, grupos de apoyo, redes de apoyo y sobre todo una validación individual frente a la validación grupal de su sistema familiar y de su propia comunidad. En eso consiste un poco la atención a los individuos, tomando en cuenta sus suprasistemas, siendo muy cuidadosos y observando por dónde esta persona elegiría moverse hacia ir validándose de manera personal mientras puede hacer negociaciones en lo posible con su sistema grupal y si no puede hacerlos, asumir los costos de esa decisión con mucha conciencia. Bueno, pues hasta aquí esta parte de la Escuela de Roma. Les pido una disculpa hoy por tantos incidentes y demás. Les digo, les mando un saludo muy grande. Será que porque es el día del maestro ando medio volada y demás. Pero bueno, con mucho cariño les deseo que este tema lo puedan más o menos identificar, manejar e incluso darse cuenta cómo puede ser un abordaje desde este lugar. Bueno, un saludo grande. Bye.